decepcionante lo que ha ocurrido y por ello le damos las gracias por acompañarnos y por ayudarnos a descifrar el momento político que estamos viviendo. Señor Pablo Sosa, buenas tardes. Muy buenas tardes, Valeria. Bueno, comenzar por descifrar un poco también las palabras. Hemos hablado de las últimas que ha dado Francisco Sagasti sobre la confianza y la esperanza, pero también ha hablado sobre puntos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el apoyo del trabajo de los fiscales anticorrupción, que está abierto al Ejecutivo, el fortalecer la unidad de inteligencia financiera, el trabajar en el presupuesto público. Se ha dirigido directamente a los congresistas sobre las dificultades en algunos pedidos que se han hecho en los últimos años, meses, quizá con más fuerza. ¿Qué podemos decir de sus palabras? Bueno, lo primero es que propio de un gobierno de transición, lo que ha buscado en su mensaje es concentrarse en los puntos clave que han generado tensiones en los últimos años y además me parece importante que se haya dirigido directamente a los familiares, pero también a la juventud en general, que se ha manifestado en las calles en los últimos días. Entonces, creo que hay una serie de símbolos, digamos, más allá de algunas de las iniciativas más específicas que ha planteado, que son importantes de resaltar. Lo primero creo que tiene que ver con asegurar que, digamos, ciertos actos que se han cometido no van a quedar impunes, pero además que mirando hacia adelante se va a procurar, se van a sentar las bases para que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir, y creo que eso cala un poco en las demandas de la sociedad civil respecto a la represión policial que hemos observado, pero también creo que empieza, digamos, tendiendo puentes con el Congreso y digamos, para intentar solucionar aquello que ha generado la indignación ciudadana. Me parece que es importante. Tiende puentes con el Congreso, perdona la interrupción, pero también es firme en decir que tampoco la situación va a ser tan fácil, por más de que pide que haya una mejor relación. También ha puesto ya algunos puntos sobre las CIES, ¿no? Exactamente, yo diría que hay varios puntos que se han puesto sobre las CIES. A ver, tú mencionabas, por ejemplo, el tema de separar por dónde pasan las acusaciones de corrupción, sí, las competencias que recaen sobre el Poder Judicial y la Fiscalía, haciendo alusión, creo, indirectamente a precisamente cómo es que se ha utilizado el proceso de vacancia relacionado con esos temas. Sí, pero le además, pide al Tribunal Constitucional, ¿no?, que eso lo zanje. Exactamente, ¿no? Para preservar un poco, digamos, que el equilibrio de poderes funcione para lo que debe funcionar y que no sea utilizado en el futuro como hemos visto en los últimos meses. Pero también abre, digamos, un espacio que puede ser potencialmente, no de confrontación, pero sí de tensión un poco con algunas fuerzas en el Congreso cuando habla, por ejemplo, de la economía, y se refiere de una manera muy, digamos, indirecta, pero se refiere a evitar, digamos, cierto tipo de políticas, cierto tipo de iniciativas que puedan poner en riesgo la estabilidad económica, y creo que eso resuena claramente en algunas de las bancadas, especialmente con temas que tienen que ver con pensiones, por ejemplo. Con la ONP y las AFP y lo que se estaba proponiendo últimamente. Llama o dice que va a velar por el presupuesto público y luego ya digamos que es una pausa, se centra en la estabilidad económica, ¿no? Y eso es una preocupación que se tenía y más bien unas exigencias por parte del Congreso que parecían difíciles de controlar, ¿no? ¿Será fácil ahora o será mejor o más fácil ahora? Eso es, digamos, lo que queda un poco abierto, porque, a ver, uno esperaría que después de lo que ha sucedido en las últimas semanas, el Congreso recapacite y algunas fuerzas dentro del Congreso intenten, digamos, por lo menos en lo que queda de tiempo, buscar un poco más de consenso y evitar, digamos, este tipo de iniciativas. Entonces, el problema es que si uno mira lo que ha sucedido hasta la tarde de ayer, me parece que hay un espacio para que un grupo dentro del Congreso todavía mantenga cierto grado de confrontación. Esperemos que no. Creo que
Creo que es importante que, por ejemplo, el presidente hoy, cuando se ha referido a estos temas, haya hablado de nosotros, ¿no? Como clase política, en lugar de buscar continuar con el antagonismo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ha empatizado, ¿no? Se ha incluido. Exactamente, ¿no? Se ha incluido a él y ha incluido a todos, a su partido y a todos en la crisis. Entonces, creo que marca un poco de distancia a lo que habíamos visto en los últimos 4 años, en los cuales era un poco, digamos, el Ejecutivo buscando responsabilizar de algunas cosas al Legislativo y viceversa. Entonces creo que ese nosotros somos responsables, nosotros tenemos que hacer, creo que ha hecho bastante énfasis en eso. Ahora eso es muy simbólico, ¿no? Y el nosotros también lo usa cuando se incluye, a pesar de su edad, en la juventud política, ¿no? En el incluir a los jóvenes, en el hecho de que indica que hay que acercar la política a los jóvenes, y eso es una invitación también a partir de las protestas y de la importancia de que las personas que han salido a marchar estén al tanto de lo que está ocurriendo, ¿no? Estuvimos muchos meses viendo a una población, por ejemplo, mientras Chile se levantaba, sorprendida o dormida más bien aquí, hasta que esto ha sucedido, y cuando nos hemos encontrado con los jóvenes en las calles sí estaban al tanto de lo que pasaba, pero sin reaccionar, y él los invita a ser parte ahora, ¿no? Y creo que eso marca también un poco de distancia con algunos discursos que habíamos visto, especialmente, diría yo, en el gobierno de Merino, de, digamos, ningunear a la protesta social, de decir que, bueno, pues son jóvenes manipulados, etcétera, etcétera. Yo creo que este reconocimiento de la importancia que tiene la movilización social, de la importancia que tiene esta indignación de la juventud es importante, y que se incluya. Creo que, digamos, más allá de lo anecdótico, es importante en el sentido que no es un conflicto generacional al final del día, es que simplemente los jóvenes se han indignado con una forma de hacer política, de espaldas a la población, y han completamente ombliguista. Mucha fuerza. Exactamente, y creo que el presidente lo que está haciendo es decir, bueno, a pesar de mi edad yo puedo tratar de ser, y el Congreso y nosotros podemos intentar ser un poco más responsables, y ser responsables en el sentido de responder a lo que la ciudadanía está demandando, y la ciudadanía en este momento está siendo representada en las calles, diría yo, por esta generación. Solo para terminar, Paolo, porque no tenemos mucho tiempo, pero también los jóvenes y la ciudadanía están pidiendo, y además desde el Congreso, una nueva constitución. ¿Qué significa eso? ¿Cuán factible es en todo caso? Yo diría que es una discusión saludable, y es saludable además que venga desde las calles. Digamos, es una reivindicación que en los últimos años ha estado muy marcado, digamos, dentro de organizaciones de izquierda, y lo han planteado, digamos, con una serie de justificaciones que no habían calado hasta ahora, pero creo que también se abre un espacio, y que es una discusión que tendría que tomarse en serio, digamos, no sacarla de primera, sino ver hasta qué punto ese reclamo tiene asidero, y hasta qué punto ese reclamo también puede ser parte de esa revitalización de la política de la que tanto estamos hablando. Realmente estos son procesos que no se resuelven en 2 o 3 días, o en semanas, o en meses. Son procesos, lo estamos viendo en Chile, que toman años, que va a necesitar, digamos, la calle y las organizaciones políticas que lo plantean, legitimarlo y buscar un consenso ciudadano que demande lo mismo. Y si se llega a plantear un referéndum para pensar si se puede cambiar la Constitución, creo que sería un proceso que también es saludable. Es un proceso que en otros países, en otras experiencias, cuando no hay de por medio, digamos, un caudillo que quiere aprovecharse para moldear las instituciones, terminan siendo completamente saludables y terminan fortaleciendo, digamos, la participación de la sociedad en la democracia, ¿no? De acuerdo, muchas gracias, Paolo Sosa Villagarcía, por esta participación en Canal N, analizando las palabras de Francisco Sagasti, una vez que se ha convertido ya en presidente de nuestro país. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Vamos al Congreso de la República.